Mi función en el programa Médico en tu Casa es el de coordinar al personal que está asignado a este programa, a los equipos multidisciplinarios con los que cuenta el centro de salud, que es uno en el turno matutino y uno en el turno vespertino, integrado por un médico, una enfermera, un odontólogo, una trabajadora social, que visitan todos los días, casa a casa, el área correspondiente al centro de salud, que está integrada por 12 AGEPs, los cuales se encuentran ubicados en las 7 colonias que están bajo la responsabilidad del Centro de Salud Nueva Atzacoalco. La coordinación tiene que ver con todas las actividades en todas las unidades del centro de salud, de los centros de salud de la jurisdicción sanitaria. Tenemos en cada una de las unidades personal que nos apoya para la promoción y difusión del programa, para la detección de la población vulnerable, y ahora ya también tenemos el equipo que acude también a las visitas domiciliarias. Están en las unidades y hay otro equipo que también está organizándose en la jurisdicción para hacer las visitas. Consta de médicos, enfermeras, trabajadora social, nutriólogo y psicólogo. Soy el médico visitador de los pacientes con discapacidad, postrados, que tengan alguna enfermedad terminal, así también como embarazadas de alto riesgo. Se les hace una visita programada para saber su estado de salud. Medicina a distancia, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Mire, le comento respecto al programa de visita domiciliaria Un Médico en tu Casa, que se encarga de atender a personas que por algunas razones no pueden acudir por propios vía servicios médicos. ¿Hace cuánto fue su última revisión? Yo me siento muy satisfecha con el resultado que hemos tenido. Vamos a revisarlo, señora. Bueno. Para Médico en tu Casa y atendió Emma Romero. Mi nombre es María Teresa Vázquez Rojas, soy la directora del Centro de Salud T3 Nueva Atzacoalco, dependiente de la jurisdicción sanitaria Gustavo Madero. Entonces, yo me encargo de organizar su trabajo, de acompañarlos, hacer las visitas que se realizan todos los días casa a casa y de evaluar su trabajo, darle seguimiento, controlar, evaluar y sobre todo buscar alguna estrategia en caso de encontrar alguna problemática que se presente y que bloquee el buen desempeño del programa. Mi nombre es Francisco González Espitia, soy encargado del programa Médico en tu Casa. Se hizo un censo previo por parte del personal del centro de salud, en el cual se fue un censo de casa por casa, preguntándole ya sea familiar o amigos que en ese momento se encontraban en ese domicilio para saber si había personas con alguna discapacidad, enfermedad terminal, discapacitados o embarazadas de alto riesgo. Ese censo posteriormente se hizo una depuración del mismo, se fue a verificar si la información que nos proporcionaban era verídica y así se detectaron a los pacientes. De primera vez se visita a los pacientes, se les hace lo que es básicamente todo el expediente, su historial médico, ya sea también por parte de los compañeros odontólogos que nos visitan, trabajo social, enfermería. Mi nombre es Samuel Bernal Gutiérrez, soy cirujano dentista y pertenezco al equipo del programa El Médico en tu Casa. Mi función dentro del programa El Médico en tu Casa es la revisión del paciente en lo que respecta a la boca, al área bucodental. ¿Qué significa esto? Pues revisamos encías, revisamos dientes, revisamos lengua para detectar, en este caso, pues, cualquier problema. En este caso, el de mayor importancia o el más abundante es la presencia de placa dentobacteriana. Esto implica una inflamación de las encías, en algunos casos llega a provocar movilidad de los dientes. Entonces nosotros, una vez detectado el problema, empezamos a dar orientación, instrucción sobre higiene bucal, que en este caso es deficiente por el acúmulo de la placa dentobacteriana. Dentro de la jurisdicción Gustavo Madero tenemos 31 centros de salud.
son 5 T3, 8 T2 y los otros son T1. Cada uno de ellos está organizado para atender a la población que les corresponde en el área de influencia. Tenemos un total de 306 AGEP bajo nuestra responsabilidad. Los centros de salud, en este centro de salud donde nos encontramos es el Centro de Salud T3 Nueva Atzacoalco. Es un centro de salud que tiene los servicios de rayos X, laboratorio, tiene consulta médica, nutrición y farmacia, además de la consulta médica que se les da a los pacientes. Mi nombre es Yara Anaí Ángeles Orozco, soy trabajadora social del programa Médico en tu Casa. Dentro de mis funciones del programa Médico en tu Casa es afiliar a aquellas personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social al programa de servicios y medicamentos gratuitos y seguro popular. Dentro de cada visita realizamos lo que es el estudio social de caso. Aquí detectamos por medio de la dinámica familiar y los roles de cada integrante de la familia algún tipo de situación, como violencia, abandono. Buscamos redes de apoyo para esos pacientes que se encuentran en situación de abandono, algún familiar que quiera hacerse responsable. Dentro de los padecimientos más comunes encontrados en Médico en tu Casa es la enfermedad de las encías y la caries dental. En este caso, bueno, mediante una instrucción sobre higiene bucal que incluye el cepillado dental, uso de hilo y enjuague bucal, se mantiene o se controla en niveles aceptables su higiene bucal. Soy Esther Torres y soy enfermera del Centro de Salud Nueva Atzacoalco. Yo acompaño al doctor a las visitas domiciliarias que hacemos diario. Cuando el doctor termina de examinar al paciente, yo me encargo de tomar sus signos vitales. Esto quiere decir que tomamos presión arterial que está dentro de los parámetros normales de 120/80, 110/70 y que no se desplome, que no sube y no baje más de ese rango. También se toma la glicemia capilar que esté dentro de los parámetros normales. También tomamos su frecuencia cardíaca, igual que esté normal, y su frecuencia respiratoria. Se revisa al paciente que no tenga úlceras por presión para enseñarle al familiar a movilizarlo porque es un paciente que no puede valerse por sí mismo. En la coordinación de trabajo social hacia los pacientes hay dos vertientes, una que va coordinada directamente desde la jurisdicción y la otra que va en las unidades. La de la jurisdicción está coordinada directamente por mí en cuanto al programa Médico en tu Casa. Nosotros, en base a las visitas domiciliarias que hacen los médicos en los domicilios, vemos cuáles son las necesidades de apoyo y del aumento de las redes sociales del paciente y entonces se le envía. Y la otra parte es de los compañeros que hacen las visitas domiciliarias en el centro de salud y también ellos lo pueden manejar con las compañeras de trabajo social de las unidades y ellas también les acompañan a hacer estas visitas para buscar el mayor beneficio y el mayor apoyo para el paciente. El paciente que iremos a visitar el día de hoy es el señor Ildefonso, tiene 56 años de edad, es un paciente diabético, el cual fue sometido a amputación de pierna derecha hace 8 meses. Entonces es una visita subsecuente, o sea, ya hemos ido, vamos a ver en qué situación está bucodentalmente, de acuerdo a la instrucción que se le dio de higiene bucal en su cita pasada. Don Ildefonso es un paciente que solicitó la atención su hermana, la señora Paola. Ella vino personalmente aquí al centro de salud a solicitar una atención para un retiro de puntos. Al señor le habían hecho una operación de una amputación de su miembro pélvico derecho por
pie diabético. Nos solicitó acudir a su casa porque se le dificultaba a la señora traerlo al centro de salud para realizar el retiro de puntos. Así fue como se detectó, aunque ya en sí en nuestro censo ya lo teníamos también detectado. Se acude en ese mismo día a su casa a realizar el procedimiento y ahí mismo se le hace toda la papelería. El interrogatorio, exploración física, junto con los compañeros que ya los había mencionado. Hasta ahorita el paciente lleva 3 visitas. El motivo de nuestras visitas es llevar un control de su padecimiento. Se le toman muestras sanguíneas para ver cómo está su nivel de glucosa. Se le revisa, se le hace una exploración integral al paciente. Se habla con su responsable, que es la persona que lo cuida, que en este caso es su hermana. Se le entrega la receta donde están explicándose los medicamentos que debe tomar y la manera en cómo los debe tomar. Y además se le extiende su certificado de discapacidad para que él pueda hacer el trámite para los beneficios que él pueda obtener. Alfonso. Hola, buenos días. Bien, bien. Buenos días, venimos a visitarlo, ver cómo sigue, cómo está. Bien, bien, gracias. También viene conmigo el doctor Samuel, ya ve que la última vez lo vio de su boca. Vamos a ver ahorita cómo la ve, pero su garganta no está tan mal. Sí, doctor. ¿Cómo ha estado su pie? Bien, bien. ¿Bien? Bien. ¿No tiene infección? ¿No se ha picado? ¿No ha tenido ninguna herida? No, nada, gracias. Ah, qué bueno. El corazón se le escucha bien, no hay ningún problema. Sí, vamos a revisarle va a andar sus pulmones, a ver cómo están. Pero la verdad lo veo bien, ¿no veo bien? Sí, me lo vendo viendo. No pasa nada. No importa. Igual si no se puede descubrir, pues así la dejamos, pero lo veo que... Sí, está bien. A ver, enséñame su otra pierna, nada más levántese tantito su... Sí. Y a ver, aquí sí póngase mucha cremita. Sí, porque está muy reseca. Muy reseca, pero necesito que todas estas costritas se le lubriquen bien. Póngase una crema cualquiera que sea un poquito grasosa y ya le va a empezar a quitar. Le va a tocar aquí tantito. Sí, no pasa nada. Sí, no lo tiene muy hinchado, no lo tiene muy comprometido. No, son golpes de... Sí, pero eso ya, como usted que es diabético, se tiene que estar cuidando sus pies. Ya sabe que le expliqué la otra vez que ni llagas, ni costritas, ni heridas debe tener ahí tanto en su pierna como en el pie. Sí, doctor. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, señor. Le vamos a tomar su presión a ver cómo amaneció. Sí. Adelante. Voy a tomarle la temperatura. Sí, está bien. Sí, este termómetro es digital, es mucho más rápido. No tiene fiebre. Piquetito. Vamos a ver qué tal. No, está bien. Vamos a esperar a ver si se portó bien y lleva la dieta. Pues me está engañando. Tiene 305 de glucosa. Buenas tardes, señor Ildefonso, ¿cómo está? Mire, yo le vengo a enseñar lo que es el semáforo de la alimentación. Ya habíamos hablado un poquito en la consulta pasada. ¿Cómo ha moderado su alimentación? Ya consume lo que son las verduras, las frutas. Recuerde que los que se encuentran en color verde son los alimentos que podemos consumir con mayor frecuencia. Los que se encuentran en color amarillo 3 veces por semana y los que se encuentran en rojo 1 vez por mes. Meta la lengua, por favor. Métala. Eso. Muy bien, señor.
Está mucho mejor su higiene bucal, no presenta tanta placa bacteriana como en su primera visita. Sigue habiendo un poquito de placa, pero está mucho mejor. Saque la lengua, por favor. Muy bien. Un poquito de placa, cachetes por dentro. Muy bien, señor. Ildefonso Hernández Martínez. Pues muy bien, gracias a Dios, sea con la ayuda de que pues, vienen a domicilio y ya no va uno a irse a desmañanar toda la mañana ya para solicitar la consulta. Gracias a Dios, la verdad, pues no nos vamos a desvelar temprano porque hay que irse a las 5:30, 6 de la mañana para estar allá porque las filas son largas, todo eso. Sí, es una ayuda bastante muy buena para, por ejemplo, para todos nosotros los discapacitados por pues, la consulta, venir aquí a domicilio. Es una ayuda muy buena para todos los discapacitados, para las diferentes necesidades que tenemos en este caso nosotros. Estoy muy agradecido con todos ustedes, principalmente con los doctores, enfermeras que nos han venido aquí a consultar en este caso. Gracias. Lucio Rojas es un señor de 91 años de edad que también nos solicita la atención. Su cuidadora no es familiar, es la señora María de la Luz Sebastiana, que es la que básicamente se cuida de él. Este es un señor que lleva aproximadamente 45 años con diabetes mellitus, que se ha estado controlando con insulina y además tiene hipertensión arterial del mismo tiempo de evolución y que también está en control con medicamento. Por lo regular este paciente se encuentra postrado en cama, sí lo llegan a movilizar, lo levantan para hacer su aseo diario, bañarse, pero por lo regular casi siempre está en su cama, está postrado. Lo hemos ido a visitar múltiples ocasiones y la mayoría también se encuentran sus signos vitales estables. La señora no viene a solicitar la atención porque se encuentre mal, sino para un control y seguimiento. Vamos en camino a visitar al señor Lucio Rojas, de 91 años. Sus antecedentes de diabetes, es diabético e hipertenso, ya de aproximadamente 45 años de evolución. El señor se ha estado tratando con insulina y enalapril para su presión alta. En múltiples ocasiones su cuidadora, la señora María de la Luz, es la que nos ha solicitado la atención. En ocasiones llega a hablar al centro de salud o llega personalmente al centro de salud. La hemos visitado prácticamente como unas 6 o 5 ocasiones, en cual nos sugiere o nos solicita verlo al señor, pero no es tanto porque esté realmente mal, sino que se le haga un seguimiento a su enfermedad. Sí, bueno, el paciente cuando se le revisó, es un paciente que bueno, había perdido ya todos sus dientes. Se le revisó, bueno, su boca, no porque no tenga dientes, bueno, no se necesita higiene bucal. Presentaba pues restos de alimento en su lengua, en sus cachetes por dentro. Entonces se le indicó cómo debe hacer su higiene en este tipo de pacientes pues, que no presentan dientes, que debe ser con una gasa humedecida, con agua potable, pues, o en su caso un trapo limpio, debe ser igual después de cada comida. Vamos a ver, pues, bueno, en ese caso su familiar cuidador, pues, que lo haya llevado a cabo y bueno, esperamos ver una mejoría, ya que igual es un paciente muy cooperador, tanto él como su familiar cuidador. Señor Lucio, ¿cómo está? ¿Sí me ubica todavía? Soy el doctor Francisco. Soy el doctor Francisco, ¿me ubica? No, he venido a verlo. Y gracias. ¿Sí? Sí, venimos a revisarlo, a ver cómo está. ¿Sí? Lo voy a revisar. Si tiene alguna molestia me dice. ¿Sí?
He tenido molestia. ¿De qué? Una punzada que me da ¿En dónde le da la punzada? abajo. ¿Aquí en su pancita? No, ¿En sus pies? no. ¿Dónde? Abajo, abajo, donde hace pipí, popó. Sí, ¿Sí? ¿Le arde? mucho. Mucho, mucho. ¿Para orinar o para...? No, no. No. Me da una punzada de vez en cuando. No. Lo voy a revisar, ¿sí? No se vaya a mover, ¿sí? Lo voy a tocar también. Abra su boca, por favor, don. No le vaya a mover su plaquita. Le voy a bajar tantito su mano, ¿sí? Eso. ¿Se puede mover, don Lucio? Sí. ¿Sí? Lo voy a hacer tantito de lado, ¿sí? ¿Ya comió, don Lucio? Ya. ¿Ya comió? Ah, qué bueno. ¿No ha tenido diarrea? ¿No? Su herida, aquí su cicatriz de su pierna está bien, señor, ¿sí? La otra no la encuentro tan mal. Tiene buena temperatura, pero sí necesito que también cuando pueda, pues muévala, ¿sí? No, porque la voy a llevar. ¿La voy a llevar? Y ella que la permita yo. No me la voy a llevar. ¿No? Bueno, A ver. ¿Cómo se la presta? me la prestaba. ¿Se acuerda de mí? No. Don Lucio, le voy a oprimir su dedito. Piquetito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Listo, don Lucio. Nosotros siempre que hemos acudido a la consulta nos reciben con mucho gusto, son muy amables, saben perfectamente el beneficio que están obteniendo al recibirnos y la satisfacción es mutua. Realmente este trabajo es muy loable porque sabemos que estamos ayudando a la gente que realmente lo necesita y los familiares y el personal pues están muy contentos con nuestro trabajo. María de la Luz Ruiz Rangel. Fui a consulta al centro de salud y ahí platiqué con la trabajadora social y ella me hizo el favor de informarme y afortunadamente estaba yo con el señor, tenía poquito de él de haber llegado aquí a la casa y la trabajadora social me hizo el favor de mandar, luego creo fue ese día, no, otro día, vino el doctor a hacernos favor de venirlo a atender y ya de ahí ha seguido el proceso, eso ya tiene más de un año. Pues la satisfacción se lleva como enfermera, pues ver que el paciente esté reconfortado y cada día que pase lo veamos mejor. Pues hasta ahorita ha estado bien porque vienen cada mes a visitarlo y están checándolo cómo está, le mandan a hacer sus estudios y vienen constantemente pues a verlo. Y él está también contento, ya nomás le aviso que vienen y se pone contento. Me siento muy feliz porque a aquellos pacientes que realmente lo requieren se les está dando la atención visita a su casa. Hay aquellas personas que no pueden venir aquí al centro de salud, entonces nosotros vamos y los visitamos y yo a lo mejor es un poquito, se suena muy sencillo, pero realmente es algo muy grande el visitar a los pacientes, el ayudarlos directamente en las problemáticas familiares, el intervenir. Todo eso es muy fabuloso. Así ya no tengo que andarlo llevando ni al doctor, andarlo cargando porque como ves es difícil traerlo en silla de ruedas porque ya ve que tiene un pie amputado. Entonces para él también es mucho beneficio en que vengan a asistirlo aquí. Y ya nomás le compramos sus medicamentos y seguimos la orientación del médico. Bueno, al principio fue un gran reto
porque el que la gente quiera aceptar, atender a la gente, a los pacientes en las visitas domiciliarias es un poco complicado porque las condiciones son diferentes. Sin embargo, tienes al paciente en su espacio, en su lugar, y entonces nos da una gran satisfacción poder atenderlo en un espacio donde es suyo, y lo que nosotros llegamos a hacer es darle un mayor beneficio a ese paciente en su espacio, en su lugar. Les doy gracias tengo que ser entendido que es el señor Mancera, por este programa para los pacientes en casa. Entonces, pues sí, se le agradezco y espero que siga para más tiempo, tanto para beneficiar aquí ahorita a mi paciente y a muchos que les hace falta, porque hay muchas personas que la verdad no tienen la economía para salir con sus pacientes a médicos particulares. Yo sí la recomiendo. Particularmente para el programa El Médico en tu Casa, tenemos un equipo especializado para recabar orientación y referir a pacientes que requieran que un médico pueda visitarlos en su domicilio. Les recordamos que el número de atención es el 5132-0909 y estamos para servirles las 24 horas, los 365 días del año. En esta línea van a poder encontrar un trato cálido, un trato amistoso. Nuestro compromiso es brindarles calidez y calidad en cada atención.